Hola, buenos días. Pues mi nombre es Santiago Martín Guerrero. Yo nací en Melilla, pero me vine a Granada siendo muy pequeño. Cuando no existía la Chana, no existía el Zaidín. La calle Recogidas terminaba en el Palacio de los Patos. La Vega empezaba en los callejones, el callejón de Fuente Nueva, en el callejón de Nebot. Es decir, que yo me considero granadino por los cuatro costados, porque he vivido aquí siempre, aunque he salido al extranjero en varias ocasiones, siempre he tenido aquí mi referencia. Y soy un enamorado de esta ciudad. Estudié aquí bachillerato en Ave María. Yo me considero muy avemariano, tengo grandes recuerdos de mis años de bachillerato. Y después hice magisterio, después me fui a estudiar a Lovaina pedagogía, porque lo mío era la pedagogía, pero luego no me dejaron matricularme en Madrid, total que acabé haciendo filosofía y letras en la rama de geografía e historia. Y estuve dando clases en las profesionales de la Ave María. Después estuve 6 años en Escolapio, donde tuve unos alumnos muy brillantes, algunos de ellos han medrado bastante y son personas conocidas a escala nacional. Pero hice las oposiciones a cátedras de institutos nacionales de enseñanza media. No existía la autonomía, esto estamos hablando de tiempos de Franco todavía, y los cuerpos docentes eran cuerpos nacionales, no estaban transferidos, ni mucho menos. Las oposiciones eran en Madrid, eran para toda España. Y una vez que ya fui catedrático de instituto, que me costó mucho esfuerzo porque yo ya estaba casado y yo tenía daba muchas horas de clase, pero en fin, lo conseguí. Y entonces estuve en varios institutos, en Alcalá la Real, guardo un magnífico recuerdo de Alcalá la Real. Después estuve en el Albaicín, el Instituto Albaicín, que es donde más años he estado en el Ganivés y he estado 2 veces en el extranjero. Me fui a Suiza, estuve 4 años en el INBAT. Fue Suiza un país duro, a pesar de todas las apariencias. Y luego estuve 6 años en Marruecos, que me parecieron muchísimo más enriquecedores que los 4 que estuve en Suiza. Cuando me jubilé me dediqué a la ilusión de mi vida, que era escribir, porque yo soy un enamorado del lenguaje y de la lengua, y me dediqué a escribir. Publiqué hace ya, en el año 2010, publiqué un libro sobre la emigración en Suiza, sobre mi experiencia de los emigrantes españoles en Suiza, con todos sus problemas. Después publiqué La gota de leche, que es sobre los curas obreros, que me parece que fueron una contribución importante, poco reconocida a la causa de la transición española. Bueno, pues estoy aquí porque voy a hablar de mi libro, como decía. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Se llama La herencia de Caín. Bueno, pues como decía, acabo de publicar o de sacar a la luz este último libro mío que se titula La herencia de Caín. Yo hubiese preferido ponerle La sombra de Caín, que es ese verso de Machado tan conocido, pero ya existía un libro con el nombre de La sombra de Caín, porque pienso que desde la guerra de la independencia, desde que los españoles se dividieron en patriotas y afrancesados, el leitmotiv, el hilo conductor de la historia contemporánea de España es el odio entre unos y otros. Odio que quiera Dios que seamos capaces de superar algún día. Por eso creo, como es la idea dominante de la historia contemporánea, he querido hacer referencia al cainismo. Este libro que sale ahora es la primera parte de una trilogía. Yo lo concebí cuando un amigo mío, en una sobremesa
en un pueblo, comiendo en un pueblo, estábamos 10 o 12. Este amigo mío nos contó su historia que no voy a desvelar. Esta historia a mí me fascinó porque realmente es fascinante. Y entonces se me ocurrió que podía servirme para montar una historia del siglo XX, que claro, la guerra civil es digamos, el esqueleto, el episodio fundamental de todo el siglo XX. Y esta anécdota que nos contó él, esta historia que nos contó él, versa sobre la guerra civil. Pero yo no quería centrar demasiado porque se ha escrito muchísimo sobre la guerra civil. Mira que, aunque está presente, como no podía ser de otro modo, en una historia del siglo XX, aunque está presente, no he querido contar la guerra civil. Solo he contado con más detalle la batalla de Teruel y prácticamente nada más. Porque un personaje está presente en esa batalla de Teruel y es un personaje importante. Lo he estructurado en una especie de prefacio y una conclusión. El prefacio se sitúa ya en el siglo XX, 2003, y la conclusión recoge el prefacio 2003-2004. En medio divido en 3 partes. Desde la guerra de Cuba, hay un personaje que muere en la guerra de Cuba, hasta el final de la guerra civil, la primera parte, que es la que se presenta en este libro, que es la primera parte de la trilogía. Lo he titulado a esta primera parte Vientos del Sur, porque África está muy presente. Por eso les sugerí a la editorial que pusiese algún detalle del desembarco de Alucemas, algún detalle de África. Y entonces eligieron el desembarco de Alucemas, y aunque la presencia de este cañonero no es demasiado ilustrativa del desembarco de Alucemas, sí es una portada, en fin, de cierto atractivo, de cierta belleza. La segunda parte está centrada muy en Granada, porque esta primera está centrada un poco por toda España, pero sobre todo en Levante, en la Marina Alta. La segunda parte está centrada mucho más en Granada y la tercera también. En la segunda parte voy contando más cronológicamente lo que va pasando en esa larga espera, que es como se va a llamar la segunda parte, esa larga espera hasta que pudiésemos acabar con aquella situación. Y la tercera parte es la época de la transición, sobre la cual se ha escrito también mucho, pero que hay la parte novelística de la obra se hace muy presente en esa tercera parte. Y termina con la conclusión, que vuelve otra vez a 2003-2004. La editorial pensó, con acierto, que era un libro excesivamente largo, que iban a salir más de 1000 páginas y que era mejor dividirla por partes. La publicación, hacer la publicación por partes. El hecho de dividirla, de trocearla, le hace perder un poco su cohesión interna y su hilo conductor, pero tampoco importa. Todas las partes tienen sentido en sí mismas y se pueden leer sin ningún problema. Me parece interesante también comentar algo sobre los personajes que aparecen. Los hay de 2 tipos, los rigurosamente históricos y los que son frutos de mi imaginación. Los primeros, el lector los distinguirá perfectamente. Primo de Rivera, es tanto el padre como el hijo, José Antonio, el general Sanjurjo, Franco, ¿quién no conoce a Franco? O sea que son personajes que todo el mundo sabrá advertirlo. Los personajes de ficción se meten en esos escenarios de la historia de España. Son personajes creados por mí que viven esa historia de España, bien sea en la guerra de África en sus distintos escenarios,
bien sea en la guerra civil, que el libro termina justo al terminar la guerra civil. Me parece que hay algunos personajes que están bien concebidos, dígase esto con toda modestia, y que están descritos con bastante minuciosidad y no solo su apariencia física, sino su manera de pensar, digamos, su interioridad psíquica. He querido expresamente poner varios personajes que reflejen las distintas mentalidades que se daban en la España de la época. Describo personajes anarquistas y eso me permite explicar en qué consiste el anarquismo. Describo personajes comunistas, describo personajes monárquicos, describo personajes de derecha, en fin, para hacer una especie de panoplia en la que aparezcan todas las mentalidades que dieron lugar a la guerra civil, que fue la gran desgracia de la historia contemporánea. Creo que la obra se entiende perfectamente, a pesar de que me han dicho algunos que la han leído de que hay una riqueza de vocabulario que no es común. Está dirigido al gran público. Cualquier persona con una mediana formación, con una escuela digna, la puede entender y la seguirá perfectamente. Incluso algunos me han dicho que es que no pueden dejar de leerla porque engancha. Los lectores los historiadores pues me pondrán pegas, pero en fin, yo sé perfectamente que no desvirtúo en absoluto ninguno de los hechos históricos importantes. Sí es verdad que a veces pinto a personajes públicos un poco con cierta libertad, pero aparte de eso, son personajes rigurosamente históricos. Bueno, pues decía que se llama La herencia de Caín y la primera parte es Vientos del Sur y estará en las librerías un poco más tarde, me han dicho la editorial Nazarí, que es la que lo va a publicar. Se puede adquirir ya, se puede pedir en Pavel y en Picasso, y sobre todo se puede adquirir la misma presentación que vamos a hacer el día 30 a las 7 de la tarde, aunque estaremos allí media hora antes para el que no quiera quedarse al acto, pues pueda adquirirlo y también se le pueda firmar. También se puede pedir directamente a la editorial Nazarí, a la página web editorialnazarí.com, y que servirá la obra con toda celeridad. Aparecerá, ya digo, en la librería común, aparecerá un poco más tarde por la logística de la distribuidora. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias por vuestra atención y estoy seguro de que el libro va a gustar y me gustaría veros en la presentación que va a ser en el Centro Artístico a las 7 de la tarde, el día 30. El Centro Artístico, como saben posiblemente todos ustedes, pues está en el edificio Isabel la Católica, pero se entra por la calle Almona del Campillo. Espero verles allí y muchas gracias por su atención.